Ahora nos va a hablar Marga Suárez, que aparte de arquitecta y de ejercer su profesión liberal, es archivera, con lo cual es una joya que tenemos aquí en la biblioteca, que nos está trabajando los fondos de archivo de arquitectos. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a la asociación. Yo voy a hablar de la metodología que utilizamos para el tratamiento de los archivos profesionales de arquitectura y paisajismo de esta escuela. Y esta metodología es la aplicada por Pilar Rivas, la anterior interviniente, en el Servicio Histórico del Colegio de Madrid. Esta metodología consiste en adaptar los principios generales de la archivística a las características específicas de estos fondos. Ya se ha hablado un poco de ellas, pero vamos a pasar muy rápido. Variedad en la documentación. El núcleo está formado por trabajos profesionales, pero además se suele encontrar el material que sirvió de inspiración, información y soporte. Son documentos de tipo legal, de tipo técnico, relativos a la gestión del estudio, cuadernos de dibujo, colecciones de postales. Según los casos, también se encuentran otros relacionados con la época de estudiante, con la investigación y la crítica y con la docencia. Variedad en los soportes. En un fondo de este tipo hay planos y dibujos, documentación textual y material fotográfico. Los planos pueden ser originales o copias, estar realizados en vegetal, en croquis, con tinta, lápiz, acuarela. La documentación textual manuscrita, fotocopiada o impresa, y el material fotográfico en blanco y negro o color pueden ser diapositivas, negativos, copias, etc. Y en algunos archivos también son importantes las maquetas. Falta de integridad. Estos archivos raramente se conservan completos, porque la documentación suele usarse sin cuidado en los estudios, se reutiliza y muchas veces, cuando ya no es necesaria, se elimina. La unidad documental básica es el proyecto, es una unidad documental compuesta y está formada por el material del encargo del trabajo, el análisis del lugar, las primeras ideas, el proyecto básico y de ejecución, la obra, la tramitación administrativa, la correspondencia con el cliente, etc. Es decir, está formada por el material que documenta el proceso creativo que va del encargo a la obra realizada. La integridad de este proceso debe poder reconstruirse después del tratamiento archivístico. Por eso, aunque los distintos documentos se archivan separados según su soporte, utilizamos un sistema de asignaturas relacionadas que veremos más tarde para conseguir esto. El tratamiento debe hacer patente también el vínculo de cada unidad documental con el resto de las obras y de las actividades del productor. Esto se consigue con un cuadro general y de clasificación. Antes de comenzar el tratamiento técnico, es imprescindible conocer el productor de la documentación. El estudio de su biografía nos da unas primeras informaciones muy útiles. Los años en que estudió, las influencias recibidas, si trabajaba como profesional libre o para la administración, si también se dedicaba a la docencia, si escribía en alguna publicación periódica. Es muy útil también hacer un listado de sus obras principales, de los proyectos más difundidos, los olvidados. Bien, a partir de aquí comenzamos el tratamiento archivístico. Los pasos a seguir, en nuestro caso, son análisis preliminar, inventariado, descripción y catalogación e instalación. Análisis preliminar. Este primer acercamiento sirve para plantear la estrategia del trabajo y así optimizar el esfuerzo. Hay que fijarse en el volumen de la documentación, la tipología predominante, el modo en que ha sido suministrada, el estado físico del material, si presenta deterioro por humedad, rotos, y es importante fijarse también si cuenta con algún orden previo o si existe un inventario en el estudio. Viendo las fotos a veces da un poco de susto este análisis preliminar. En esta fase, el inventariado, en esta fase se abren todas las cajas, carpetas, tubos, etc. Y digo todas porque la documentación suele estar muy mezclada, por lo menos en mi experiencia. En un estudio normal, normalmente la documentación se reutiliza constantemente y puede aparecer un proyecto en la carpeta de otro porque se ha utilizado como referencia. Entonces, según vamos abriendo, vamos separando los documentos sobre trabajos concretos de los que se refieren a otras actividades del productor, como puede ser la docencia, como ya he dicho, la investigación o el material personal. Esto nos va dando pistas para organizar el posterior cuadro de clasificación. Se da una numeración provisional a las unidades documentales. Si hay algún listado original, se puede usar al menos como base. Dentro de cada unidad documental separamos planos y dibujos, documentación textual y material fotográfico para archivarlos según sus características. Estas asignaturas provisionales conservan la relación de cómo se encontraron los documentos.
Consignamos también las fechas y también solemos indicar si hay algún documento en mal estado o alguno extraordinario por alguna razón. Realizamos también una propuesta de expurgo de aquellos documentos que no tienen valor o que se encuentran repetidos. Aquí en la escuela solemos conservar original y copia o original y 2 copias según el valor del documento. Todo esto lo consignamos en un cuadro Excel. El cuadro Excel que utilizamos, ese por ejemplo, es del legado Moya, de Luis Moya, es la unidad documental 18 que corresponde a la Catedral de San Salvador. La primera columna es la asignatura, la siguiente es consignamos cómo lo encontramos, porque a veces que estuviera mezclado con otro proyecto es un dato importante para una investigación posterior, porque nos da pistas de influencias mutuas. Asignaturas de documentación y luego anotamos siempre las fechas, una breve descripción y luego en el mismo ámbito están la asignatura de los planos, la de la documentación textual y la de fotográfica. O sea, sabemos en todo momento toda la documentación que tenemos de esa unidad. En mi opinión, es imprescindible realizar esta fase hasta el final. Si no hay suficiente tiempo, no hay suficiente dinero para todo el tratamiento archivístico, es mejor tener un inventario completo que empezar, antes de acabarlo, a hacer una catalogación parcial. Un buen inventario ya nos da una visión del esquema organizativo original del fondo, nos muestra la documentación que tenemos realmente y nos permite también informar al usuario. Descripción y catalogación. En esta etapa se asigna a cada unidad documental y a cada uno de los documentos que la integran una asignatura definitiva en relación al fondo, a la tipología documental, a la ubicación y al número de ordenación. La ordenación debe mantener en lo posible la del proceso de trabajo del productor. Esto parece difícil, pero en realidad no es tan difícil porque el modo de trabajar de nuestras profesiones tiene una estructura determinada por necesidades de eficiencia y operatividad. Hacer esto asegura que se comprenda después el significado de cada documento, el propósito para el cual fue generado y su relación con el contexto global. Las asignaturas las trasladamos luego al fichero informático y se anotan en el propio documento, siempre en el mismo lugar con lápiz blando. Las asignaturas se relacionan en un cuadro general. En este se registran todos los tipos de documentos que contienen cada unidad, aunque los documentos estén archivados separados. La primera imagen de arriba es la línea que correspondía al proyecto anterior, pero ya en el cuadro general. Entonces, bueno, hemos quitado columnas para no hacer farragosa la imagen, pero aparte de datos de localización, de fechas, de si hubo otros colaboradores intervinientes, esas 4 columnas, no tengo puntero, bueno, esas 4 columnas relacionan la documentación que hay. Planos, documentación textual, es igual, ¿vale? Ah, sí. Estas 4 columnas es la documentación que tenemos. Entonces, sabemos en todo momento los planos, que tenemos planos en carpetas y tubos, en cajas, documentación textual la siguiente y fotográfica, y luego además lo tenemos contabilizado. Luego hacemos la descripción de los materiales, que también depende, el nivel de descripción depende también un poco del caso del archivo. En este caso, el proyecto de Luis Moya pertenece a un proyecto de investigación de la universidad que pretende al final hacer una exposición. Entonces, es necesaria una descripción exhaustiva de todos los documentos. Entonces, hemos incluido campos como denominación del documento, el soporte, la técnica, las dimensiones, el estado de conservación. Se indica también los materiales que requieren restauración y los que se proponen para ser digitalizados. Estas otras 3 imágenes corresponden a los documentos de descripción de los planos, la verde, de la documentación textual, la violeta, y la de material fotográfico, la azul. Al finalizar esta fase también hemos realizado el cuadro de clasificación, porque ya conocemos todas las actividades del productor. Un ejemplo también que es en el legado Silva, que es un proyectito pequeñito, en la unidad 45, que es el jardinamiento de la ciudad escolar de Sitio Dipor. Tenemos planos que están ordenados de este modo: primero el estudio del lugar, luego unos primeros diseños, luego en los 2 dibujos aquellos el autor ya ensaya combinaciones vegetales y luego ya tenemos el plano final. Tenemos documentación textual, que consiste en 2 cartas de los autores refiriéndose al proyecto, y luego el material fotográfico son las fotos de la maqueta que se hizo para el proyecto. La siguiente fase es la instalación. Los documentos signaturizados, separados en carpetas, tubos o cajas, se colocan en los planeros y estanterías para que pueda realizarse cómodamente el servicio del fondo.
Para los planos y dibujos son mejores las carpetas que se colocan en horizontal en los planeros, pero hay muchas veces que o no tenemos espacio o los planos son muy grandes. Entonces se utilizan los tubos, aunque tienen la desventaja de la deformación y del material y además son mucho más incómodos. Pero bueno. Mientras se realiza el tratamiento, también hacemos una bibliografía del productor. La biblioteca de la escuela procura, dentro de lo posible, contar con toda ella, física o al menos con archivos digitales. También hacemos un vocabulario controlado de descriptores relacionado con el que utiliza la biblioteca. Y cuando el fondo ya está catalogado, se hace la ficha ISAT-G para que el usuario tenga una visión general del fondo. Como todos saben, supongo, la ficha define 26 elementos agrupados en 7 áreas que identifican el origen de los materiales, su temática y ordenación, requisitos para el acceso y utilización, etc. También se incorporan los documentos digitalizados a la colección digital politécnica mediante el programa de informático digital que amplía las posibilidades de consulta y ayuda a conservar los documentos. Y además hemos hecho también varias exposiciones que sirven como medio de difusión de los fondos. Para terminar, me gustaría añadir que la documentación que guardan estos archivos es fuente básica de información para el estudio científico de la arquitectura y la ingeniería y constituye una parte esencial de nuestro patrimonio. En ello se encuentra parte de la historia de nuestras ciudades y las claves para posibles intervenciones. Nos acercan al particular mundo del autor y al proceso de creación de cada obra. También nos permiten conocer aquellas que nunca se realizaron y guardan el recuerdo de aquellas que desaparecieron. Son además testimonio de una forma de trabajo que desaparece sustituida por nuevos métodos y herramientas. Que esta información nos llegue ahora, como se generó entonces, y sea accesible al investigador, depende primero de que conservemos estos archivos y después de que apliquemos el tratamiento archivístico adecuado. Por ello, es necesario promover la conservación de los archivos profesionales, consolidar una metodología para el tratamiento documental y gestionar y difundir adecuadamente su documentación. Muchas gracias.